Moi bones a todos, aquí entama un novo programa de Alderiques de Asturias. Neste caso vamos falar outra vegada de política e vamos a falar dese proceso e desa formación política que lle Podemos, precisamente que está en ese proceso que va a llevar per delante unos meses con diferentes alcuentros, xuntances, pero para que nos lo explique está nos nosos estudios de Conocer Asturias, Daniel Fernández Blanco de Podemos. Daniel, muchas gracias, muy bones. Muchas gracias por el convite. Lo que nos prestaba y eso, güey, queremos afondar contigo un poco en lo que es ese proceso de Podemos. Mucha xente está a sollerte a lo que lle el vuestro camín político, ¿no? que levantó muchísima expectación y bueno, para entamar ese proceso de si se puede, porque el otro día presentaste en una rueda de prensa, ¿qué seguimiento tiene para ir entamando y ir peñerando lo que vamos a ir contando en esta entrevista? Bueno, a nivel estatal ahora mismo estamos superando ya ampliamente las 100.000 personas, que es un número muy respetable, ¿no? Y va aumentando día tras día. Pero bueno, centrándonos un poquillo más en lo que ya Asturias, estamos hablando de más de 4.000 personas a nivel de Asturias, y por ir hablando de las ciudades más importantes a nivel poblacional, más de 1.200 personas en Sisión, más de 900 en Ubieu y más de 700 en Avilés, lo cual es un nivel de seguimiento y de vamos, muy destacado, ¿no? Que incluso es sorprendente, incluso para nosotros mismos, y un grado de aceptación y de compromiso con este proyecto que claro, y anímate mucho a seguir trabajando y a seguir avanzando en el proyecto. Daniel, tengo aquí, tengo aquí y en la Asamblea Ciudadana sí se puede, ¿no? Que va a celebrarse en Aseronda como punto cimero de ese proceso de constitución de Podemos. ¿Qué es esta asamblea? Para hacernos una esvilla. Para empezar hay que entender que esta asamblea, por la propia forma de trabajar de Podemos, no hay una asamblea de un día que se llega y se fala y se vota. Lo que entendemos como un congreso de un partido tradicional no tiene nada que ver. Y un proceso que dura, como veis, 2 meses. 2 meses nosotros entendemos que la asamblea son 2 meses donde se van a ir juntando momentos vía telemáticas con momentos presenciales, pero todo el proceso y un proceso constituyente y considerámoslo congresual, lo cual ya hay un cambio bastante importante, donde la participación de la ciudadanía ya abierta en todo momento, ¿no? De hecho, lo que se lanzó de Entamu fueron 3 preborradores, que hay que dejar claro que el equipo de trabajo que está llevando esta asamblea no somos los redactores, porque pensamos que el nuestro trabajo no era defender esos textos, y era favorecer la participación y que toda la gente pudiera participar. Entonces parecíamos que si nosotros ya éramos autores de los textos, ya como que marcábamos un sesgo a favor como de que esos textos eran como los oficiales, por decirlo así, ¿no? De hecho, a nivel de equipo nosotros no defendemos ningún texto, y a lo mejor hay miembros que a nivel individual presenten enmiendas o documentos alternativos. Entonces estamos en esa fase precongresual que remata ahora el 15 de septiembre. Y ahí lo que se mandaron fueron tres documentos un poco para ordenar el debate, porque una persona a lo mejor no sabe lo que tiene que llevar un documento, por ejemplo, organizativo, ¿no? Para que tú tengas un esquema de lo que tienes que poner, no que te tengas que seguir por el contenido, pero saber que tienes que hablar de esto, que tienes que incluir esto, que tienes. De hecho, ahora mismo, que estamos en ese debate previo, en Plaza Podemos, que es el Reddit que estamos usando para que todo el siguiente, y hay modelos totalmente diferentes al original, y hay gente enmendando los otros, ya ni siquiera basándose en que eso era lo ideal, ¿no? Como fala muy bien mi compañero Dani Ripa, que es otro de los asturianos que están en el grupo de trabajo, estamos en la fase de fomentar el disenso. Estamos en la fase de que la gente opine mucho, de que la gente ponga todas las alternativas que piensa, que haga todo ese trabajo. Cuanto más discrepancia, mejor ahora mismo, ¿no? Porque más ideas pueden salir y la gente va a tener más opciones. Entonces, el 15 de septiembre, digamos, se presentarían ya lo que serían los borradores, porque hasta el día de hoy estamos hablando de pre-borradores. Entonces, esos borradores, pues la gente que los hizo, lo único que tienen que hacer es ir recogiendo las distintas posiciones que hay de la gente. Tú también sabes que esta enmienda pues la apoyó mucha gente en Plaza Podemos y tal. Tú puedes ya ir haciendo un documento, un borrador ya para
entrar en lo que es el propio proceso congresual. Lo único que se pide para ese borrador es que haya 5 personas que lo sofiten con su nombre, que se hayan apuntado previamente al proceso por internet, y luego que lo avale un círculo. También queda claro que el avalar un círculo no quiere decir que el círculo apoye ese texto. De hecho, un círculo puede avalar distintos borradores. Aquí lo que se busca es fomentar, pero bueno, si dar un poco de orden, en el sentido de que saber qué siente está detrás de ese borrador. Entonces, bueno, llegando en lo que es el 18-19 de octubre, lo que empezamos a buscar es intentar que todos esos borradores definitivos, ver en qué puntos se pueden consensuar, qué similitudes hay, intentar, ahí sí que empezamos a hacer ese trabajo de lograr un consenso, ¿no? Pues a ver modelos, pero bueno, vemos que son muy similares en estos puntos, pues ir intentando reducir todas esas cosas, pero bueno, de acuerdo con los ponentes, evidentemente, para intentar llegar a digamos, unos borradores más pequeños y que más o menos representen, pues, varias tendencias en la organización, sensibilidades, o tengan, distintas concepciones de lo que puede ser Podemos. Entonces llegamos a un encuentro presencial, lo que te decía, ese 18-19 de octubre, donde esas 5 personas van a defender sus borradores. Pues oye, algunos llegan a un acuerdo, pero otros quedan con su modelo, y presencialmente se defiende, se va a intentar grabar para que cualquier persona de cualquier punto del mundo pueda ver esos debates, pueda ver... Si vía streaming o sí, que ya se trabajó en... Exacto, y quede guardado, con lo cual estés ahí presencialmente o no, vas a tener toda la información para poder valorar lo que son los borradores que presente cualquier equipo. Y posteriormente pues se pasa a la votación. Y es decir, en el Congreso lo normal de un partido es que se llegue ahí y se vote los delegados o las personas que están allí físicamente. No, aquí presencialmente lo que hacemos es un proceso de alderique y de discusión. Y además para que llegue a más gente de los que están allí físicamente. Pero luego posteriormente, como lleva trabajando Podemos desde el Entamu, a través de vías telemáticas, pues se va a ir votando para que cualquier persona pueda, no pueda, o no le apetezca, no mejor decirlo, porque no todo el mundo le prestan estas cosas, sí, pueda votar, pueda opinar y pueda conseguir lo que lleve que su voto cuente lo mismo que cualquier otra persona. Dígote porque precisamente este proceso, Daniel, va medrando una montonera xente que se apunta y digamos que la xente en esos aconsellamientos o na CAI, que é lo que vos diz cuando ve que tiene la posibilidad de, bueno, sabes que tanto prestónos la última vegada que tuvo Monedero con nos aquí en Alderiques de Asturias Televisión, decíanos que si a la xente no fai política, fainla otros, ¿no? Ah. Y entonces, ¿qué di la xente cuando puede hacer política? Yo creo que una de las cosas que demostró el engaño de este bipartidismo, de que siempre se nos intentó vender que a la gente no le interesaba la política. Y era una frase que se dejaba caer mucho, ¿no? Por la abstención, y que a la gente no le interesa política. No, a la gente lo que no interesa ahí es la vida interna de los partidos. Lo que no le interesa ahí es el politiqueo. La política sí le interesa. Cuando tiene la capacidad de hablar de las cosas que le influyen, de las cosas que en tu vida tienen una influencia, pues evidentemente que te intereses, porque es lo básico y es lo normal. Yo ahí sí que tengo que comentar que veo una diferencia bastante generacional. Ahí sí que tengo que reconocerlo, que las personas de cierta edad todavía tienen muy metido ese esquema de partido tradicional. Entonces te preguntan mucho lo de ¿qué piensa Podemos de? Entonces, tener que explicar que no, que lo importante es lo que piensa él de, y luego entre todos, de forma colectiva, ya diremos sacando, ¿no? Y pregúntate mucho, ¿dónde tengo que afiliarme? ¿Cuánto tengo que pagar una cuota? Se nota que tienen una estructura mental, lógico, porque fue la política, en la subida política, digamos, fue con la... Y la siente mozo, pues también yo creo que en parte por un conocimiento mayor de los medios telemáticos, está más interesado en cómo puede participar, en cómo puede influir en las decisiones. Y ofrecerle sus propuestas, imagino, ¿no? Exacto, entonces, bueno, ahí sí que se nota con excepciones como en todo, ¿no? Sí. Pero bueno, así un poquitín. Pero la gente, claro, lo que le sorprende es la capacidad de influir en todo, no en todo en el sentido de cualquier decisión por mínima que sea, pero sí en los aspectos fundamentales de la organización, que sea siempre abierto y que no prime, digamos, el que tiene más tiempo para estar en la asamblea, el que tiene más capacidad de hablar, porque luego al final vas a votar, vas a tener acceso, las leyes telemáticas es lo que te permiten a poder eso, pues yo no puedo ir a Madrid, pero voy a votar el documento, claro, que va a salir. Entonces eso, claro, fomenta mucho que la gente
si cuentes con ella, la siguiente cuenta contigo. Claro. Y algo bastante lógico. Sí que me prestábamos aquí en Alderiques Asturias Televisión, Daniel Fernández Blanco, desde el punto de vista, y además hicimos loco también con Pablo Iglesias, desde el punto de vista personal, como se diría en esa expresión tan asturiana, ¿qué te llevó a meterte en este matu? Este matu. Pues bueno, punto primero, directamente, pues que yo creo que era una experiencia muy novedosa y que era directamente algo de una experiencia política y de formación política de primer orden, porque yo creo que, hombre, no conozco la política en todo el mundo, pero creo que hay un proceso bastante novedoso y que está metiendo cosas como Reddit, y una noticia que salió fuera del Estado español, ¿no? Esta forma de debatir por internet y esta capacidad a través del móvil para ir viendo las preferencias, pues eso está saliendo fuera incluso del Estado español y está teniendo repercusión, con lo cual cabe una experiencia de por sí muy atractiva. Luego también creo, ya desde un punto de vista más personal a nivel político, que creo que ya era importante que distintas sensibilidades también se vieran reflejadas en ese equipo de trabajo. Ya te digo, no tanto en los textos, porque no los hacíamos nosotros, pero bueno, sí que hubiera una sensibilidad en este caso, más pensando en los distintos marcos nacionales que puede haber en el Estado español. Y bueno, yo creo que también romper un poco esa lógica de que los nacionalismos periféricos, si podíamos colaborar entre nos, no pasaba nada, pero parecía que colaborar con el nacionalismo, en este caso español, por decirlo así, y era siempre como no, era el que había que combatir, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Que el nacionalismo español, entiéndeme, por poner así en términos coloquiales, claro, respeta la democracia, el derecho de autodeterminación de una forma, salió defendiendo que si hay que desobedecer en Cataluña para que la gente pueda votar, hay que desobedecer, claro, no hay ese nacionalismo español que digamos que entendemos especialmente. El antiguo, ¿no? Entonces, claro, está planteando unas cosas que te permiten pensar que sí, esta vez hay una oportunidad de colaborar. Yo creo que también encima de eso hay experiencias que están llevando, por ejemplo, a colectivos como Bildu o incluso CUP, que marcando que evidentemente los marcos nacionales son totalmente diferentes, pero sí que hay análisis compartidos. Y yo creo que, pues bueno, podemos hoy por lo menos intentarlo por una vegada, porque bueno, hay temas que nos influyen a todos y ahí yo diría incluso más allá del Estado español, ¿no? Sí. Es decir, yo me considero que tengo los mismos problemas que un griego en gran medida, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a renunciar a hacer formas de política nueva que nos permitan tener mucha más fuerza en cualquier ámbito donde tengamos la capacidad de hacerlo? No, decíatelo porque en Yei tengo una entrevista en estudios.com precisamente que, bueno, preguntábamos que somos un medio fundamentalmente 100% asturiano, bueno, Compromiso por Asturias, tú y es de Compromiso por Asturias, te has metido, y bueno, prestábame y que lo esclarezca a los televidentes ese papel que juega Compromiso por Asturias dentro de Podemos. Ya tuviste en un alderique con nos, sí, con todos los esfuerzos políticos, digamos, de nacionalismo junto con Izquierdas Unidas cuando en antes de la convocatoria electoral. Acuérdate que dijiste que bueno, que con 1 o 2 y al final fueron 5, date cuenta lo que fue. Acuérdame de aquella frase que bueno, 1 o 2 yo estaría contento y tal, y al final, pero bueno, que sí que me prestaba que hicístelo vía papel con los collacios de Asturias.com, pero yo lo que me prestaba ya con nos a nivel televisivo, ese papel que juega, digamos, el asturianismo, el Compromiso por Asturias dentro de lo que es el proceso Podemos, que ya sofitó en las elecciones cuando estabas con nos. Pues yo creo que como cualquier otra sensibilidad, también están los compañeros de izquierda anticapitalista sofitando este proceso. Y a mí prestaríame que llegara pues, a haber más sensibilidades, como puede ser una sensibilidad verde ecologista importante. Y yo creo que eso es lo que permite a la gente que participa en Podemos y tener en una herramienta común alternativas muy diferentes y visiones muy diferentes de las cosas, porque no es lo mismo tener una visión desde una organización, digamos, externa a la tuya, que parece que siempre está compitiendo legítimamente, que teniendo colaborando, ¿no? Y eso lo que está, evidentemente, Compromiso tiene un marco referencial diferente a Podemos, Compromiso tiene unas posturas que pueden ser diferentes, no contradictorias, pero bueno, de querer llegar más fuerte en ciertos temas, o como puede ser un ecologista, a lo mejor tiene más interés en ciertos temas, pero evidentemente está generando una pluralidad interna dentro de Podemos con otros compañeros que yo creo que lo enriquece tremendamente. Y también al asturianismo le está permitiendo llegar a muchísima más gente las premisas del asturianismo. Y yo me estoy sorprendiendo porque cuaya mucho más a lo mejor de lo que pensábamos, ¿no? Pero a lo mejor siempre miramos a lo mejor demasiado para nuestro propio ombligo y nos gastaba llegar paciente en un asturianista, pero es que cuando quieres generar un proyecto de mayoría
no solo puedes centrarte, digamos, en los más afines, tienes que intentar tener por lo menos la simpatía de colectivos muchísimo más amplios, ¿no? Y entonces yo creo que evidentemente Podemos no va a ser el que permita a Compromiso lograr el 100% de los asociativos, pero tenemos que ser serios. Individualmente Compromiso tampoco iba a poder desenvolver esos objetivos, y en buena medida se están reflejando, y sobre todo se está generando un debate que también es importante al dedicarles cosas, no es simplemente siempre que digamos ganar votaciones. Yo siempre cuento el ejemplo de los verdes. Cuando los verdes empezaron a hablar de medio ambiente, la gente se reía de ellos hace 60 años, y a día de hoy el movimiento verde y el ecologismo, sea o no, está en los debates diarios, y se monta cualquier cosa, lo verde ahora y es fundamental. Entonces tenemos que ver que hay procesos, y que para empezar tenemos que compartir espacios, y eso yo creo que es muy importante. De hecho, Compromiso originalmente también se planteó así, lo que pasa, yo creo que no lo hicimos lo suficientemente abiertos, pero sí que buscamos dentro del asturianismo esa misma visión de que no te tenías que afiliar, de que apuntabas y podías votar como un afiliado, bueno, aquel de UNA y de Bloque, que éramos las dos organizaciones. Esa filosofía ya la empezábamos, ¿no?, a trabajar, pero bueno, claro, no con la intensidad y con la fuerza con que lo planteó Podemos. Lo que sí me interesa, cuando estáis en esas asambleas, sabes que en los nuestros medios trabajamos multimedia, en este caso en la radio. Tuvo con nosotros Manuel González Orbiz, el coordinador nacional de Izquierdas Unidas, una entrevista bien interesante que falábamos, porque hay una entruga que tan acá, y que lle ese posible encuentro entre Podemos y Izquierdas Unidas, pero sí que me interesaba, por ejemplo, pero en antes de eso, de lo que era en el asturianismo y el asturiano, por ejemplo, que decías que estáis atopando como la xente perabierta a lo que lle el asturiano, por ejemplo, a lo que lle propiamente la lengua asturiana, que no estáis topando muchos problemas, en cambio que siempre había un refugo a esos, al nacionalismo, al asturianismo, ¿no? O sea, que decirte que en Podemos que hay gente más tal, ¿no? Claro, y que es también normal, porque tú piensas que mucha gente tiene una visión de un determinado colectivo, muchas veces fabricado por unos medios de comunicación, o que no llegues tú directamente a hablar con esa gente, pero te digo que hay una herramienta también para nosotros, porque nos permite hablar cara a cara con muchas personas no asturianistas, pero que a lo mejor no tenían una visión real de lo que era el asturianismo, ¿no? Pero bueno, quitando medios como vosotros y otros collados como asturias.com o InfoAsturias, pues tampoco tenemos tantos vías para llegar en Asturias a lo que los asturianos y los asturianos. Por eso digo que yo creo que se están rompiendo muchas visiones preconcebidas sobre el asturianismo, porque claro, ahora mismo Podemos tener una potencia muy grande y nos permite. Bueno, hay gente en Podemos que no, a lo mejor no defiende la oficialidad, porque bueno, al ser tan cambio, pues hay posturas de casi cualquier tema divergentes, ¿no? Pero en líneas generales, aunque se siente que no falan asturiano porque no está educada o no tiene interés, lo que se entiende es que un falante de asturiano y un falante de castellano tienen que estar en pie de igualdad. Eso, claro, eso que bueno, a lo mejor para gente que venimos del mundo nos parece lógico y evidente, pues ya sabes que hay sectores de la sociedad, como pasó no hay tanto con poner 1 hora y media de asturiano o cultura asturiana, ya hay ciertos sectores que parece que se rompen les vestidures, ¿no? Entonces, claro, y romper, y también a lo mejor nosotros teníamos una visión de la gente que no es asturianista o que no falan asturiano, como que eso ya fae que sea contraria, ¿no? Y también esos prejuicios también se van rompiendo en ambas direcciones. Y en cuanto a lo que te comentaba de esa entrevista que tuvimos con Manuel González Orbiz en entrevistas en InfoAsturias, en la plataforma multimedia, él decía y que no prestaba mucho de lo del tema de Podemos, el tema ese de la transversalidad, quiero decirte, que él falaba más de conciencia de clase, de todas esas cosas. No sé cómo desde Podemos, si tenéis miedo a, bueno, que suena un poco a política de la Guerra Fría, pero que haya infiltrados, ¿no? No sé si... No, a ver, es un problema que en Podemos no tenemos, el tema de infiltrados, porque luego ya es lo que estábamos hablando, ¿no? Luego esto lo vamos a llevar a la ciudadanía a que lo valide, a que lo vote, con lo cual tú como mucho podrás hacer una propuesta entre otros estantes, y de hecho yo, pues, si es un infiltrado, bienvenido, ¿no? Porque ve cómo trabajamos y mira lo que hacemos. Entonces ese miedo no. Por eso también Cayo Lara lo dijo muy claro, ¿no? Que él no pensaba compartir ni por ganes ni lo que es el discurso de Podemos. Pero bueno, yo hay algo que a veces me pregunto, si no estamos aquí para solucionar los problemas de la izquierda o estamos aquí para solucionar los problemas de la gente.
y yo estoy aquí para solucionar los problemas de la gente. Yo tengo claro cuál es mi identidad, tengo claro cuáles son mis principios, pero yo no estoy en política para solucionar los problemas de Podemos. Yo estoy aquí para solucionar pues, que la gente la echan a la calle con una ley ilegal de desahucios, que se están haciendo ERES que se declaren nulos y que hay sindicatos que los firmen, nadie sabe por qué, pues que las políticas de igualdad desaparecieron y las mujeres están sufriendo más malos tratos que hace 2 años y hay más mujeres muertas. A mí lo que me preocupan son esos temas. Entonces yo lo que hay que buscar es la herramienta adecuada en cada momento histórico para solucionar esos problemas. Igual que yo creo que en un momento determinado el movimiento obrero clásico y los partidos de izquierda clásicos fueron positivos, igual que puedo entender que en un momento determinado en Europa la socialdemocracia fue positiva. Ahora estamos llegando a unos momentos nuevos que ni siquiera yo creo que nosotros seamos lo definitivo. Yo creo que esto va a ir camudando, que nosotros lo único que planteamos creo que son entrugues adecuados, pero que las respuestas están muy longe de atopales todavía, ¿no? Tenemos que experimentar y tenemos que seguir haciendo cosas. Entonces, claro, son unos puntos de análisis bastante divergentes en ese aspecto. O sea que bueno, que si debate no, porque mucha gente está entrugándose, Daniel, esa posible xuntanza, no precisamente esa entrevista tenía así en bis, ¿no? Y queremos, por eso también queremos entrugártelo a ti, esa posible xuntanza, porque todo el mundo dice eso, además en Asturias la aritmética sacando los resultados de las últimas elecciones europeas, que sumando Izquierdas Unidas y Podemos, ya sabemos que no lle 1 más 1 son 2 en política, pero que decirte que sumando eso sería la fuerza mayoritaria de Asturias, que sería algo sorpresivo, ¿no? No sé, esos, porque ellos como mandaron Izquierdas Unidas, sí. Comentámoslo con Orbiz, mandó una carta de organización, entre las cuales Podemos, que Podemos, pues decía él que bueno, que no respondiera, que de momento que estaba pendiente y todas esas cosas, pero que sí que también los de otra organización sí que respondieron, ECO y demás. Pero que decirte que no sé cómo, ¿qué podemos decir a la gente de Alderíquez de Asturias Televisión? Punto primero, también hay que respetar un poco lo que son los procesos internos de las organizaciones, que claro, estamos en un proceso de constitución, entonces también es difícil porque no tenemos interlocutores para responder esos entrugues, porque aquí volvemos a lo mismo, aquí no que vamos a ver lo que piensa la gente, ¿no? Esto no va a ser, digamos, el típico acuerdo de despacho donde se juntan 2 de Podemos y 2 de Izquierdas Unidas y van a cerrar eso, con lo cual nosotros primero tenemos que tener unos órganos que tengan una responsabilidad ante las decisiones que se puedan tomar y todavía no estamos en esa fase, ¿no? Estamos en la que explicábamos anteriormente en esta misma entrevista. Lo que pasa es que yo creo que volvemos un poquitito a lo mismo. Podemos, yo por la sensación que tengo, y ahora falo más a un nivel personal, le preocupa más lo que es tener un contacto directo con los ciudadanos, ¿no? Yo creo que el modelo sopa de letras no es viable, no es posible. Decía lo monedero en Alderíquez de Asturias Televisión. Efectivamente, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo que serían instrumentos, atopar instrumentos, que a lo mejor no tienen por qué salir de Podemos, puede haber otra organización que se ocurra la forma de hacerlo, para que sean los partidos políticos los que estén, digamos, bajo el control ciudadano y bajo vamos, esa nueva forma, digamos, de hacer política que parece que la gente demanda, y lo digo con humildad, pero bueno, que parece que la gente cuando se le da la oportunidad de participar, como hablábamos, pues responde positivamente. Yo la entruga que tengo, lo que a mí la duda que me da la posición de Izquierdas Unidas es si ellos, por ejemplo, como hicimos el programa colaborativo para las elecciones europeas, si ese acuerdo, vamos a desear a la gente hacerlo, y si hay una posición que la gente defiende, que a lo mejor para Izquierdas Unidas no va a admitir el resultado de ese proceso, porque claro, lo que no podemos hacer es prometer a la gente que vamos a cambiar la forma de hacer política y luego que te encuentres con que legítimamente, además yo ahí no me meto, cada unidad no pueda asumir unas decisiones que a lo mejor de una forma colectiva se generen, ¿no? Por poner dudas que me plantea este proceso que plantean los collacios de Izquierdas Unidas. Pero bueno, ya te digo, son dudas y abiertos a falar, pero bueno, reconociendo que bueno, Cayo Lara deseó claro que no compartía la filosofía de Podemos, y eso lo dijo Cayo Lara, que es el coordinador de Izquierdas Unidas, no Podemos, te quiero decir, y el Partido Comunista le dijo a Garzón que deseara de tirar, digamos, el picado, por falar así coloquialmente, a Podemos. Entonces yo creo que también Podemos lo que no puede ser y el campo de batalla de las discusiones internas de Izquierda Unida, ¿no? Que a veces, ya te digo, ya estoy hablando
un término totalmente personal, me da esa sensación porque te sale una persona de Izquierda Unida diciendo que es estupendo y al día siguiente te sale otra diciendo lo contrario. Pero bueno, la verdad es que yo un poco al despiste. De hecho, algo que me llamó la atención y que las personas que dijeron que en la feria de muestras, que hicieron anunciaron esa carta, de Mazares, que lleva toda la vida en política, Iglesias, que lleva toda la vida en política, la eurodiputada de Izquierda Unida, que ha dicho que nacimos del PSOE, eso lo en prensa ella. Entonces, te quiero decir, te quedas un poco sorprendido de, bueno, pues cómo me está pidiendo una persona que dice que me inventó el PSOE para fastidiar a Izquierda Unida ahora que si vamos juntos, ¿no? Y un poco raro, o sea, yo sin meterme, pero y un poco, a mí personalmente me parece un poco extraño. Y Daniel, tanto Tania González como Daniel Ripa como tú facéis o formáis parte de un grupo liderado por Pablo Iglesias y mucha xente está entrugándonos pela cai, pero ese grupo que lle como un grupo pero non pode haber outro, explícanos un pouco la xente. Bueno, un poquitín lo que se planteó cuando inicialmente el proceso fue que tenía que haber un grupo de personas que tenían que hacer una serie de trabajos, las aplicaciones informáticas que estamos utilizando, los documentos, ir a explicar por todo el estado en lo que es este proceso y que bueno, necesitaba gente que lo desarrollara y evidente. Entonces bueno, se hizo una votación donde se participaron 55.000 personas, lo que fue otro hito de participación en Europa, a nivel europeo. Después de las 33.000 que hubo en las primarias, hubo 55.000 para escoger el equipo de trabajo y bueno, fue un grupo que eso, digamos, el que lideraba Pablo Iglesias, ¿no? Que el otro se decía el grupo de enfermería de Madrid, el otro grupo de trabajo que se presentó. Y básicamente lo que hacemos son cuestiones técnicas, después hay gente que está llevando temas de programación, o sea, las aplicaciones informáticas que estamos usando, hay gente que está trabajando en moderación, porque claro, están entrando tal cantidad de propuestas y que hay que leer físicamente los correos y, claro. y bueno, trabajo administrativo y por ejemplo cuando se montó el encuentro en Madrid, pues hay que organizarlo, tiene que personas que reserven, cuando se monten las asambleas pues hay que reservar los sitios físicamente y hay que un trabajo y un material y a eso ya lo que estamos dedicándonos y a difundir el proceso. Por ejemplo, con Daniel Ripa estuvo en Aragón, como el de Aragón también, un acto con Echenique y luego otros individualmente explicando el proceso, como estoy yo aquí hoy en esta entrevista, pues bueno, en círculos, en asambleas informativas. No tenemos ningún carácter ejecutivo, es decir, no tomamos ninguna decisión sobre la vida orgánica del partido, no, porque no es nuestra misión y tampoco tenemos legitimidad para hacerlo. Y luego un poquitín lo que sí intentamos es asesorar a los collaces y a los collazos. Bueno, tenemos un conocimiento mayor de los documentos, de cómo es el proceso, de esta serie de cosas, ¿no? Y a lo que nos estamos dedicando, y ya te digo, yo creo poco tiempo nos quedaría para hacer lo otro, dígotelo ciertamente, porque vamos, sí. Como comentaste, y un matu, ya solo la asamblea y un matu bastante considerable. Tiene pinta de ser un trabajo descomanado lo que se está haciendo, aparte porque digamos lo que estabas contando a lo largo de la entrevista es Daniel, esa expectación que tiene y la cantidad, la montonera de gente que está, oye, pues yo voto por aparte que hago esto es herramientas de internet, la gente, yo voto por internet, entonces oye, para afiliarme tengo que pagar, no, que si tienes entres en la página web, que decirte cosas de ese tipo, precisamente para ir rematando y dándoteles más fondes gracias de Tania Aldriques de Asturias Televisión una vegada más, y aparte comentamos a venir más vegaes porque sé que este proceso de Podemos está levantando mucha expectación y sé que va a generar muchas noticias, aparte porque como decimos, en Asturias Daniel tiene muchísima importancia porque es uno de los lugares del Estado español donde el proceso Podemos agarró una fuerza descomanada, pero mucha gente, dizme un poco a mala leche pelacay, ¿no? Dizme, no, estos muchos de Izquierdas Unidas van a votarlos, ¿no? Eso, que decirte, hay un respeto fondero a lo que son estructuras de Izquierdas Unidas, por eso digo, porque mucha gente, digamos que hay como dos cosas que se sienten pelacay, ¿no? Pero un lado dicen
estos están comiendo y la tostada de Izquierda Unida, y otros dicen, oye, que se xunten con Izquierda Unida así que tenga la castra de enriba, ¿no? No sé, ¿cómo es ese proceso? Yo la verdad y que ahí lo que sí noto mismamente, yo milité 10 años en Izquierda Unida, fue la época que estaba en la Galiza, pero vamos, hay muchos compañeros en Podemos que estuvieron vencellados de una manera u otra a Izquierda Unida. Yo tengo que decir que el respeto por la militancia y por el trabajo que fai la militancia de Izquierda Unida en Podemos es muy fuerte, o sea, porque faen cosas y compartimos muchos espacios con el militante de a pie. De hecho, con todo el respeto a los dirigentes de Izquierda Unida, yo creo que una cosa perdona que podían hacer es escuchar a sus propias bases, ¿no? No me preocupase tanto por contactar con fuera con xente, porque yo confiaría mucho en lo que pueden hacer las bases de Izquierda Unida, ¿no? Incluso Orbiz en su momento accedió a ser el coordinador en Asturias con una xente que se llamó Voces por Cambio dentro de Izquierda Unida, que me pareció que fue un proceso muy interesante, que buscaba un poco un poco también, ¿no? Que se removiera un poco la xente que lleva toda la vida en Izquierda Unida. Ahora una entrevista que sacaron sobre Gerardo Iglesias que reconocía que el espíritu fundacional de Izquierda Unida le recordaba más a Podemos que a la Izquierda Unida actual. Pues sí, pues como no voy a respetar a la gente de Izquierda Unida si yo mismo milité y tienen un trabajo que eso no se lo pueden negar, y yo creo que a lo mejor en ese trabajo sí que pueden encontrarles claves para hacer muchas cosas bastante mejor y no solo para Izquierda Unida, sino para la sociedad en general también. Pues como decíamos, llevamos un tiempo grande falando porque prestábanos aquí en Alderiques de Asturias Televisión que tentamos en extremas plataformas que tenemos, radiofónicas, televisivas, escuchar todas las voces, escuchar todas las propuestas. Prestábanos Dalí Fernández Blanco que tuvieres con nos en Alderiques de Asturias Televisión, pero como decimos, préstanos que vengas otra vegada, vamos de ir trabajando porque aparte a ver se nos perdelantre el año 2015 en Asturias, decíamoslo con Monedero en esa entrevista, aquí en Asturias tiene muchísima importancia porque son elecciones a los concellos municipales y elecciones autonómicas, con lo cual con ese sumatorio es súper importante. Acabamos ese tiempo, Daniel, muchísimas gracias una vegada más y seguimos en permanente contacto. Gracias y reconocer el trabajo que fuisteis de la xente, que nos disteis visibilidad cuando no todos los medios nos daban tanta visibilidad, y la verdad que agradecerlo mucho, y estamos a vuestra disposición cuando queráis. Pues más nada, hasta aquí llegó este programa, esta nueva entrevista de Alderiques de Asturias Televisión. Hoy aldericamos, acordaivos que tenéis una página web, alderiquesdeasturias.com, donde tenéis todo lo nuestro material 100% asturiano. Tenéis material de televisión, tenéis material de radio, contéis entrevistas, comentábamos con Daniel, entrevista a Orbiz, por ejemplo, de Izquierda Unida, entrevistas de lingua asturiana, entrevistas en Onaviego, y aparte tenéis material televisivo donde hacemos reportajes de todos los xeitos, de todos los ámbitos, de todos los estalles de la nuestra sociedad. Muchísimas gracias por estar autorizado y seguir orientes a la nuestra red, a la red de las redes, a internet, donde estaremos aquí en Alderiques de Asturias Televisión haciendo una televisión que cada uno de vos facéis posibles. Un saludo, tallueu.